Seguimos charlando con Jorge Álvarez y antes de ir al corte le preguntaba a Jorge cómo surge la editorial. Yo tengo entendido que usted trabajaba en una editorial jurídica. Enfrente. Enfrente. Y ahí llega un día... Preciosa librería que yo había hecho, más que jurídica, ya era como de ciencias sociales y de todo eso. Era de Palma, ¿cierto? Sí, era de Palma, pero yo le había dado un par de volteretas porque, claro, yo no era abogado. Claro, usted estaba mirando otra cosa y le interesaban las ciencias sociales. Claro. Y venía mucho David Viñas, que era maravilloso porque siempre me daba clases. David era un profesor nato. Claro. No, claro. Claro. Y me daba clases de no sacralices. Ok, yo no sacralizo. No sacralices el libro, ¿no? Claro. Y me decía, voy a escribir un libro. Y digo, ¿qué vas a escribir? La biografía de Evita. No, le dije, no, la vas a escribir y me la vas a dar a mí, porque yo la voy a editar aquí. En De Palma, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Lo que sucede es que el señor De Palma era de Nápoles, napolitano, del sur de Italia, y no tenía muchas ganas de cambiar nada. Le iba bien así. Claro, con los libros de derecho, y Evita era... Claro. Estamos hablando de los 60. Claro, era política ya. Eso sí, era, y discutida en esa. Ahora no discute nadie Evita, no discute pero nadie, 60, pero en esa época lo discutía todo el mundo. Obviamente. Entonces me dice que no. Y entonces le digo, bueno, si tú me dices que no, yo me voy de la editorial, pongo una editorial, si es posible enfrente, y hago Evita. ¿Ya estaba la librería enfrente? No, tampoco, no había nada. No había nada. Era un local vacío. Sí. Y edito Evita de David Viñas. Sí, y puse la librería y le dije a David, bueno, vamos. Y en ese momento al simpático personaje de Sebrelli se le ocurre hacer una biografía de Evita. Claro, el famoso libro de Sebrelli, Eva Perón, aventurera o militante. Sí, y David se agarró un berrinche de esos, de los que se agarraba David. Le ganó de mano ahí tenía Sebrelli. Ganas de matarlo. Claro, porque además Sebrelli en su vida iba a escribir ese libro, si no es que David ¿Usted anuncia. cree eso? ¿Sí? Claro. Pero Sebrelli publicó también con Jorge Álvarez. Sí, sí, y yo tengo buena relación con Sebrelli. Bueno. Y Buenos Aires, Vida Cotidiana de la Alienación, me pareció un libro maravilloso. ¿No lo editó usted? No, era del siglo XX. Siglo XX. Pero era un libro excelente. Qué gran libro. Gran libro. Lo que pasa es que Sebrelli a veces se pone veloz y entonces él le ganó de mano a David. ¿Así fue? Sí, yo creo que sí. No lo sé con certeza, porque puede salir a desmentirme y decirme que él jamás pensó en David Viñas. Es probable. Pero es muy casual que también David Viñas... Pero pasa, los temas son los temas y están ahí. Y David se enojó y no dijo, no, ya está, yo no edito nada. Y tiró como 100 páginas que ya tenía. Y usted ya tenía la editorial, se había ido de su trabajo, y entonces... Y le digo, David, ¿qué hacemos ahora? Te voy a hacer un libro que se llama Literatura Argentina y no me acuerdo. ¿Realidad política? Realidad política. Otro clásico. Estamos hablando de libros que han perdurado y todavía maravilloso están. Libro, ¿no? Y yo se lo agradecí en el alma y lo publiqué. Bueno. Pero el primero fue Cabecita Negra de Rosenmayer. Sí. Otro clásico de la literatura argentina. Sí, hablé con el hijo de Germán hace unos días y le dije, mira, yo estoy viendo si voy a poder hacer la editorial de nuevo. Si puedo hacer la editorial de nuevo, el primer libro que voy a editar, con tu permiso, van a ser las obras completas de tu padre. Qué grande, ese libro falta. Claro. Sí, muy bien. Porque Boris Spivakov intentó hacer una edición completa, pero no estaba completa, faltaban cosas. Y Germán había hecho teatro, había escrito... Germán era muy abierto para hacer cosas. Y entonces ¿Y todo eso está, el material? Claro, me dijo que sí, que estaba, y que además le gustaba la idea. Le dije, bueno, comprometido, si yo hago la editorial, mi primer libro es... Las obras completas de Rosenmayer. Las obras completas de Germán Rosenmayer. Y vendió muy bien en su primera edición. Se la agotó en 2 meses. En 2 meses se agotó. Sí, y hubo segunda y tercera y cuarta, porque... Era muy accesible lo que contaba. Pero sí, y tenía un nombre hablemos muy también atractivo. De eso. Era una literatura que llegaba a mucha gente, porque trataba también los problemas cotidianos de la gente, ¿no es cierto?, del momento. Yo fíjate que no si tenía... pensamos, qué sé yo, los libros, no sé, de Beatriz Guido, que también fue muy amiga, lo sé, de Jorge y Torre Nilsson, ¿no? Pero digo... Era gente que estaba hablando en la realidad, claro, y estaban hablando de lo que les pasaba. De los temas que circulaban. Claro, y yo, como tenía la suerte de no tener dinero para comprar autores extranjeros,
Porque todo esto estaba el boom, estaba el boom de la literatura. Ninguna bandera de nacionalismo, pero a mí me encantaba la cosa argentina y la cosa latinoamericana. Claro. Pero estaba el boom y debían ser muy caros también en ese momento García Márquez o Vargas. No, imposibles. Salían con las editoriales tradicionales grandes. Catalanas, claro, pero acá inclusive con las grandes, con sudamericanas. Sudamericanas fundamentalmente. Y todo demás. Claro. Seis Barral, ¿no? Claro, eran las grandes del momento. Totalmente. Y bueno, cuénteme qué pasó con Manuel Puig con Sudamericana, porque ahora me estoy acordando. Manuel Puig va y le lleva el libro de la tradición de Rita Hayworth a Llobet. En ese momento, dueño de la editorial sudamericana. El dueño de la editorial sudamericana. Paco Porrúa lo había convencido que estaba todo muy bien, que estaba todo fantástico. Y en algún momento dudaron, no de la calidad del libro, sino de las escenas obscenas o llamémosle pornográficas, pero no eran ni obscenas ni eran pornográficas. Lo que pasa es que Puig en su momento era un autor, claro, y yo además tenía 2 meses condicional. Yo y Torre Nilsson por Crónicas del Sexo. ¿Cómo no? El libro, vamos a recordar eso, porque hubo secuestros de libros, hubo prohibiciones. Claro, yo tenía 2 meses hubo una crónica que era las Crónicas del Sexo y había un cuento de Leopoldo Torre Nilsson. Exactamente, nos dieron 2 meses a él y 2 meses a mí. Yo como editor y él como autor. Claro. Y si yo incurría... Estaban con libertad condicional. Claro, si yo incurría en un segundo problema de pornografía, llamémosle así, tenía que cumplir la primera pena y lo que me correspondiera de la segunda. Claro. Entonces yo le dije a Vidal Bussi, le digo, mira, hay un riesgo, evidentemente, pero yo pienso que la justicia no puede ser tan absurda. Manuel Puig no es un autor... Sin embargo, fue tan perseguido Manuel Puig en la Argentina. Se tuvo que ir también. Fue perseguido, Por favor. Sí, fue perseguido. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Claro, porque Manuel era muy especial y era muy delicado y sentía mucho todo, tenía una sensibilidad a flor de piel. Está bien. Entonces le llegaban... Esa personalidad también produjo esos libros, ¿no es cierto? Era un gran artista. Eso hizo Traición de Rita Hayworth, Ritas Pintadas, en fin. Así que usted va y publica La Traición de Rita Hayworth, sí, pese al peligro de la condena anterior. Yo lo asumo. Adelante, vamos, que me penen. ¿No? Si hay algún juez que es tonto, que lo haga. ¿No lo hicieron? No se animaron. No se animaron porque era ya más pesado. Una cosa es ponerme 2 meses por Crónicas del Sexo y otra cosa es meterse con un novelista como Manuel Puig, con un libro que era bueno. Excelente era un buen libro. Excelente. La edición de Rita Hayworth. Excelente. Y condenarlo a Manuel Puig y a mí. No se animaron. O no se animaron, o decidieron que no. ¿Qué año era todo esto? ¿Se acuerda? ¿68? Sí, 68. 68. 67, 68. Y bueno, y así empieza Manuel Puig. Sí, y yo dije que sí, y le dije a Manuel Puig, pero sin vueltas atrás, le digo, nada de vuelta atrás. Apretamos el acelerador y ¡zum! Vamos, ok, vamos. Y fuimos y pusimos la cara y ahí salimos, bueno, indemnes. ¿Y también el libro fue un éxito inmediato? Enorme, se agotó en 3 o 4 semanas. Ahora esas ediciones, yo leí el otro día que circulan por internet y piden cifras altísimas por esos libros que hoy no se consiguen. No vieras la cantidad de dinero que nos piden. Ahora estuvimos haciendo la exposición. Sí. En la exposición están la mayoría de los libros. Sí, es maravilloso. Las tuvimos que ir a comprar. ¿Y los consiguieron por internet? ¿Los compraron? Por internet y todo demás. Pero no sabes los precios que te piden, ¿eh? ¡Qué locura! Los oficios terrestres de Rodolfo Walsh, creo que lo pagamos 300 o 400 dólares. ¡Dólares! Sí, sí. Y lo que pasa es que son objetos, qué sé yo, de arte ya a esta altura y no se consiguen. Sí, terrible. El que tiene esos libros, yo tengo algunos y bueno, son tesoros que uno tiene. Yo cuando voy a la casa de algunos amigos que han comprado libros en su época, empiezo a mirar y me dice que ya está buscando algo. Claro, digo, yo a ver si encuentro... Yo vi el de Los Caudillos de Félix Luna que está ahí expuesto, yo creo que esa edición es la que yo tengo, sí. Seguro. Sí. Porque Félix Luna, quiero reconocerlo aprovechando que tú lo has nombrado, sí. Me dice, Jorge, Los Caudillos es tuyo, te los voy a regalar y va a quedar a tu nombre. Los derechos. Los derechos. Sí. Y dije, no, Félix, de ninguna manera, el libro es tuyo. No.
el libro lo escribí yo, pero la idea, la elección de los caudillos, todo es tuyo. Fue así, fue medio por encargo. Sí, por encargo. Y lo que pasa es que Félix Luna empieza, digamos, trasciende con los caudillos. Claro, pero era un hombre agradecido y bueno... En que me lo tenía que regalar a mí. Yo dije, no lo hice. Claro. Claro, esa manera de contar la historia, ¿no? Fue el primer gran divulgador. Empieza a asumirlo, que puedes hacer un libro por encargo, ¿por qué no? García Márquez se enojó muchísimo conmigo. ¿Por qué? Porque yo le mando una cartita pidiéndole un cuento sobre la violencia. Me dice, pero vos sos un desfachatado. ¿Cómo me pedís un cuento sobre la violencia a mí? ¿Y a quién se lo voy a pedir si Colombia es el país con más violencia de toda Latinoamérica? Claro. Me dice, porque yo no hago cosas por encargo, pero es que yo no te estoy encargando, yo te estoy diciendo que estoy haciendo crónicas de la violencia y que sería maravilloso escribir un cuento tuyo. Bueno, terminé poniendo un cuento de García Márquez, que no me lo dio él, sino lo tomé yo de alguna de esas cosas que yo compraba cuando iba a Bogotá, de la Parasca. ¿Y se enojó? No le hizo mucha gracia, pero yo ya tenía costumbre de que hay cosas que yo hago que no le hace gracia a algunos autores. Por ejemplo, Vargas Llosa, creo que no me perdonan en mi vida de que yo haya sacado Los Jefes, que es un libro maravilloso de cuentos que tiene Vargas Llosa. Totalmente, de los primeros. ¿El primero? El primero. El primer libro que hizo. Sí. Pero él lo rechaza. Claro, él lo quería. Y yo le digo, pero si ahí hay un cuento que es exactamente tu primer libro. Y me dice, sí, pero eso era cuando yo era... yo qué sé, se enojó muchísimo. Yo me tengo que ir al corte, pero con esto yo seguiría un rato largo, porque además, no solo con los autores, sino que mucha gente se enojaba y por muchas cosas, ¿no es cierto? Porque era provocativo, por el estilo, por el tipo de presentaciones. Sí. La época daba también para todo eso, ¿no? Yo creo que sí. Además, yo no soy muy cuidadoso, sí. No, ya me di cuenta, sí, ¿no? Ya vengo con envión. Bueno, pero así también se producen los grandes cambios, ¿no? Con audacia y... Yo contaría un montón de cosas, no puedo porque se me acaba el tiempo, pero yo les propongo, les recomiendo que vayan a ver la muestra en la Biblioteca Nacional sobre Jorge Álvarez y toda esta época, porque ahí hay muchas cosas contadas que hoy no tuvimos tiempo de contar acá. Vale la pena. Es verdad. A mí me gustó. Está preciosa, ¿cierto? A mí me gustó. Y seguiremos adelante muy atentos a ver si viene la editorial y su libro de memorias, que sé que está escribiendo. Estoy escribiendo un libro que espero que sea delicioso y que le guste a la gente. Habla de hasta el encuentro con Perón, pero no puedo decir más nada porque se me terminó el programa. Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por invitarme a un programa. Ya volverá por acá, ya quiero que vuelva por acá. Pero tengo que volver de editor o de escritor. De las dos cosas, con el libro y con la editorial. Muchas gracias a ti. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.